Dios Todopoderoso dice, si las personas quieren convertirse en seres vivientes, dar testimonio de Dios y que los apruebe, entonces deben aceptar la salvación. Se deben someter con gusto a su juicio y castigo, aceptar la poda y el ser tratados por Él. Solo así podrán poner en práctica todas las verdades que exige, obtener la salvación de Dios y, de verdad, convertirse en seres vivientes. Amén. La arrogancia es la raíz del carácter corrupto. Cuanto más arrogante es alguien, más se opone a Dios. ¿Hasta dónde llega la gravedad de este problema? Las personas arrogantes consideran a los demás inferiores, y lo peor es que son condescendientes con Dios. Aunque algunas personas por fuera parezcan creer en Dios, no lo tratan en modo alguno como a Dios. Siempre creen poseer la verdad y piensan que son lo mejor. Esta es la esencia y la raíz del carácter arrogante y proviene de Satanás. Por consiguiente, hay que resolver el problema de la arrogancia. Creerse mejor que los demás es un asunto trivial. El propio carácter arrogante impide someterse a Dios, a su gobierno y sus disposiciones. Compite con Dios por el poder sobre los demás. Alguien así no venera a Dios en lo más mínimo, mucho menos lo ama ni se somete a Él. Amén. Amén. Es muy cierto. Así es. Al leer estas palabras de Dios, recuerdo algo que experimenté. Sí. Entonces era realmente arrogante y santurrona. Llevaba varios años como líder de la iglesia. Había hecho obras y sufrido un poco. Y resolvía problemas prácticos. Usé esto a mi favor y no me interesaba a nadie más. Entonces fui tratada y disciplinada. Con el juicio y las revelaciones de Dios, comprendí mi naturaleza arrogante. Tuve remordimiento y me odié. Me centré en practicar la verdad y cambié un poco. Demos gracias a Dios. En 2015, asumí un puesto de liderazgo. Trabajé con la hermana Lee, quien comenzaba a servir como líder. Los colaboradores eran nuevos en la fe. Su comunicación era superficial. Yo pensaba, yo he sido líder y creyente por mucho más tiempo que ustedes. Voy a tener un papel importante. Y verán la diferencia que da la experiencia. Por eso, me ponía al frente de cualquier asunto. Y siempre que alguien tenía dificultades, siempre que la obra se retrasaba, por difíciles que fueran los asuntos que mis colaboradores no podían resolver, yo daba un paso al frente para ocuparme de todo. Y la obra mejoró. El estado de los hermanos y hermanas dio un giro. Todos trabajaban correctamente. Sí. Y compartían conmigo todos sus problemas y me pedían opinión. Estaba muy satisfecha. Contemplaba la obra que había hecho y pensaba, sin mi guía realmente, la obra de la iglesia no progresaría tanto. Sin mi comunicación, la situación de los demás no habría mejorado. Parece que puedo comprender la verdad y hacer un trabajo práctico. La hermana Lee regresó a casa para ocuparse de algunas cosas. Así que asumí la obra de la iglesia yo sola. Me preocupé un poco, pero tenía a Dios en mi corazón. Después de cada reunión, hacía un balance del resultado. Apoyaba al que se sintiera débil o negativo. Pasado un tiempo, noté que todos se reunían y cumplían con su deber. La obra se desarrollaba sin problemas. Me sentía aliviada. Y no podía evitar sentirme complacida. Pude probar mi valía en todos estos años como líder. Había visto y resuelto muchos problemas. Tenía experiencia en la obra y me ocupaba de todo. Yo creía que era un pilar de la iglesia. En especial cuando madrugaba y trabajaba durante la noche. Sin quejarme del cansancio, sentía que merecía reconocimiento. Yo vivía en un estado de gran satisfacción personal. La palabra de Dios juzgando a la humanidad no la aplicaba en mí. Si pasaban por un mal momento, no comunicaba la verdad, sino que los desdeñaba y regañaba diciendo, han creído todo este tiempo, pero aún no buscan la verdad. ¿Por qué no cambian un poco? A veces, después de comunicar algo, decían que seguían sin saber qué hacer. Sin preguntarles, solo reprochaba.
No es que no lo sepan, es que no quieren ponerlo en práctica. Todos se sentían oprimidos por mí y no se atrevían a hablarme de sus problemas. Más tarde, eligieron a la hermana Liu para trabajar a mi lado. Yo pensaba que como llevaba poco tiempo en la fe, no entendería cosas luego de los debates. Así que yo debía tener la última palabra en los asuntos de la iglesia. Decidía y enviaba a la hermana Liu para que se encargara. Una vez, un líder nos pidió que recomendáramos a alguien para hacer cierto deber. Se relacionaba con la obra de la casa de Dios. Debía debatirlo con todos. Así es. Pero pensé, he cumplido con mi deber en la iglesia siempre. Lo sé todo sobre mis hermanos y hermanas. Está bien que decida yo. Así que tomé la decisión sin discutirlo con la hermana Liu. Y luego hice que ella se encargara de todo. Aunque ambas nos desempeñábamos como líderes, la estaba tratando como una subordinada. A veces, cuando no hacía algo bien, yo me enfadaba. Ella se volvió muy negativa. Se frustró al no poder cumplir bien con su deber. Llegando al punto de sentir que la asfixiaba y yo seguía sin reflexionar. Al contrario, creía que poseía la verdad y era muy capaz en mi labor, así que debía dirigir la obra de la iglesia. Me volví aún más imperiosa y arrogante. Cuando los demás planteaban sugerencias, durante los debates sobre la obra, yo no las analizaba, sino que las rechazaba de inmediato. Pensaba, ¿qué pueden saber ellos? ¿Acaso no sé más después de tantos años como líder? Terminé teniendo la última palabra sobre la obra de la iglesia. Después, Dios trató conmigo. Tuve obstáculos con mi deber. Me perdí a reuniones y designaba a personas que no seguían los principios. El líder señaló los errores en mi trabajo y me ayudó. E incluso con esto, no reflexionaba. Creía que bastaba con prestar atención. Un colaborador me dijo, ¿no debería reflexionar sobre por qué han surgido problemas? Así es. Respondí con desdén. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores. No es necesario reflexionar sobre todo. Algunos hermanos y hermanas me preguntaron si estaba bien. Yo decía que sí, pero entonces, por dentro pensaba, ¿por qué iba a estar mal? Si mi situación era mala, la enfrentaría, no debían preocuparse. He sido líder todo este tiempo, ¿acaso no entiendo la verdad? No importa cuánto me advirtieron, yo no escuché. Vivía en mi carácter corrupto y mi espíritu se estaba oscureciendo. Me quedaba dormida leyendo las palabras de Dios y no tenía nada que decir en la oración. Cada vez surgían más problemas en la iglesia. Yo estaba ciega, debía comprender muchos problemas y no sabía enfrentarlos. Se hizo una encuesta de opinión en la iglesia. Los hermanos y hermanas dijeron que yo era muy arrogante y no aceptaba la verdad. Dijeron que era autoritaria, que los regañaba y los oprimía. Y me apartaron de mi puesto. Ese día, el líder compartió conmigo las evaluaciones de todos. Sentí la ira de Dios contra mí, y todos los hermanos me exponían. Me sentí como una rata que repugna a todos, y hasta es rechazada por Dios. La verdad no entendía cómo había caído tan bajo. En mi dolor, me presenté ante Dios buscando. Oh Dios. Consideré que era responsable con mi obra en la iglesia, que conocía la verdad. Nunca pensé que tendría problemas como ahora. Ante los demás, soy arrogante y no acepto la verdad. Dios, yo no sé en qué momento me volví así. Por favor, ilumíname para conocerme y entender tu voluntad. Amén. Entonces, leí estas palabras de Dios. ¿Sería mejor que dedicarais más esfuerzo a la verdad de conocer el ser? ¿Por qué no habéis encontrado favor con Dios? ¿Por qué vuestro carácter es abominable para Él? ¿Por qué vuestro discurso despierta su odio? Tan pronto como demostráis un poco de lealtad, os elogiáis y exigís recompensa. Despreciáis a otros cuando mostráis obediencia.
Desdeñáis a Dios al cumplir una pequeña tarea. Quienes cumplen su deber y quienes no cumplen. Quienes lideran y quienes siguen. Quienes reciben a Dios y quienes no lo reciben. Quienes donan y quienes no. Quienes predican y quienes reciben la palabra. Todos esos hombres se alaban a sí mismos. ¿No os parece esto risible? Aunque sabéis que creéis en Dios, no podéis ser compatibles con Él. Aunque sois conscientes de que no tenéis ningún mérito, persistís en alardear. ¿Acaso no sentís que vuestro sentido se ha deteriorado al punto de ya no tener autocontrol? No pienses que lo entiendes todo. Te digo que todo lo que has visto y experimentado es insuficiente para entender incluso una milésima parte de mi plan de gestión. ¿Por qué eres tan arrogante? La diminuta pizca de talento y el conocimiento mínimo que tienes son poco para usarlos en un segundo de la obra de Jesús. ¿Cuánta experiencia posees? Todo lo que has visto, todo lo que has oído en tu vida y todo lo que has imaginado es menos de lo que yo hago en un momento. No seas tan susceptible ni busques fallas. Puedes ser lo arrogante que quieras, pero no eres más que una criatura menor que una hormiga. Todo lo que hay en tu barriga es menos que lo que hay en la barriga de una hormiga. No pienses que porque tienes experiencia, eso te da derecho a hablar con grandilocuencia. ¿No son tus experiencias un resultado de las palabras que yo he pronunciado? ¿Acaso crees que fueron a cambio de tu trabajo y esfuerzo? Amén. 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 Las palabras de Dios revelaron mi estado. Estaba muy abatida. Y solo ahí empecé a reflexionar. Pensaba que cumpliendo con mi deber como líder, al estar en esa posición por un tiempo, comprendía más verdades y era más capaz, que era un pilar de la iglesia. Y no podían prescindir de mí. Cuando obtenía algún logro en mi labor, creía que lo entendía todo, que tenía la verdad, que era mejor que nadie. Pensaba que tener fe y algo de experiencia era mi boleto para ser arrogante, que estaba en un escalón más alto que los demás. No presté atención a las sugerencias de mis hermanos y hermanas, y mucho menos las busqué. Incluso, cuando se preocuparon por mí o por mi estado, me parecía que era superior a ellos y que me podía encargar de todo sin necesitarlos. Cuando descubría sus defectos y dificultades, no comunicaba la verdad para ayudarlos, sino que los desairaba. Para mí no hacían lo correcto, y los regañaba con dureza. Los hermanos y hermanas estaban oprimidos por mí y en negatividad. ¿Cómo era eso cumplir con mi deber? Eso era hacer el mal. Sí, cierto. Solo revelaba un carácter satánico y arrogante. Cuando Dios se hizo carne, en los últimos días, expresando la verdad y obrando para salvar al hombre, hizo una gran obra, pero nunca alardeó. Ni siquiera se presentó como Dios. Se mantiene humilde y oculto. Él realiza en silencio la obra de la salvación. De Cierto. acuerdo. Así es. Entendí que Dios es muy humilde. Es verdad. Así es. Sí. Pero yo, corrompida por Satanás y llena de actitudes satánicas, me sobrevaloraba por tener fe desde hacía un tiempo, comprender más doctrinas y tener algo de experiencia en la obra. Me subí a mi pedestal. Carecía de autoconocimiento, no sabía nada de mí misma. Era irrazonablemente arrogante. Yo era horrible. Es triste. Después de ser expuesta por Dios, vi al fin mi verdadera estatura. Si fui capaz de resolver asuntos en mi labor, fue solo por la obra del Espíritu Santo. Esa es verdad. Sin su obra y su guía, estaba ciega y no entendía nada. Sí. No resolvía mis problemas, mucho menos los de otras personas. Así yo me volví controladora. Era realmente arrogante. En ese momento, me sentí avergonzada por mi comportamiento. Y leí estas palabras de Dios. Si realmente posees la verdad en ti, la senda por la que vas será la correcta. Sin la verdad es fácil hacer el mal, y no podrás evitar hacerlo. Por ejemplo, si albergaras arrogancia, sería imposible evitar desafiar a Dios. Tendrías la necesidad. No lo haces intencionalmente. Esto lo dirige tu naturaleza arrogante.
Tu arrogancia te hará despreciar a Dios y verlo como algo realmente insignificante. Esto haría que hicieras alarde de ti mismo, que te exhibieras constantemente y que al final te sentaras en el lugar de Dios y dieras testimonio de ti mismo. Al final, considerarías tus propias ideas, pensamientos y nociones como si fueran la verdad a adorar. Ve, ¿cuántas cosas malas te lleva a hacer esta naturaleza arrogante y engreída? Para resolver los actos de su maldad, primero deben resolver el problema de su naturaleza. Sin cambiar el carácter, no obtendrían la solución a este problema. Amén. Amén. Sí. Amén. Impresionante. Tras leer las palabras de Dios, me di cuenta de que mi naturaleza arrogante era la raíz de mi Así maldad. es. Sí. Guiada por mi naturaleza arrogante, tomé el crédito de la obra del Espíritu Santo. Y en cuanto tuve un poco de éxito en mi deber, me exhibí como la niña bonita. Con descaro me creía receptora de la salvación de Dios, pero no tenía conocimiento de mí. Hacía constante alarde de mi antigüedad. Me creía mejor y más que nadie, dominando siempre a los demás. Usé la palabra de Dios para amonestar. Organizaba el trabajo y no lo consultaba con mi compañera. Yo siempre tenía la última palabra. Y decidí yo sola en asuntos importantes para la obra de la casa de Dios. Esa hermana no era más que un adorno, y creé mi propio imperio. Por mi arrogancia ignoré a todos y no mantuve a Dios en mi corazón. No busqué la verdad cuando me enfrenté a un problema. Incluso, tomé mis propias ideas como la verdad haciendo que los demás obedecieran. Me recordó cuando Dios le dio poder al arcángel para manejar a los otros ángeles del cielo. Pero perdió la razón por su arrogancia, al sentir que era especial y querer igualar a Dios. Es cierto. Así, ofendió a Dios, y él lo maldijo y lo expulsó del cielo. Sí. Así Sí fue. Sí. Ahora, Dios me elevaba para obrar como líder, para que lo exaltara y diera testimonio de él, para poder comunicar la verdad Es cierto. Sí. y ayudar a los demás a someterse a Dios. Es cierto. Así es. Pero no busqué la verdad ni cumplí con mi deber de acuerdo con los requerimientos de Dios. En su lugar tomé el poder, me volví el centro e hice que me escucharan y obedecieran. ¿Qué me diferenciaba de ese arcángel? Dios propició situaciones para bloquear mi camino y luego me advirtió a través de mis hermanos, pero no lo acepté ni reflexioné sobre mí misma. Era tan rígida y rebelde. Era arrogante al cumplir con mi deber, sofocando a mis hermanos, haciendo que fueran negativos, sin resolver nada. No hubo progreso en la iglesia. Todo ese mal fue producto de mi arrogancia. Sí, así Sí. es. Es una pena. Soy de naturaleza terca y arrogante. Si Dios no me hubiera tratado duramente a través de mis hermanos, alejándome de mi deber, nunca habría reflexionado. Es Así cierto. es. Si eso hubiera continuado, solo habría hecho más daño. Ofendería a Dios y sería castigada como ese arcángel. Así Es es. difícil. En ese momento, comprendí las amables intenciones de Dios. Él estaba haciendo esto para encauzarme por el buen camino y hacer que me arrepintiera. Él es Así así. es. Era Dios protegiéndome y salvándome. Así Amén. es. Le di gracias a Dios de corazón. Gracias a Demos Dios. Demos gracias a Dios. Sí. Después que me reemplazaran, la hermana Liu cumplió con su deber. Y por lo que otros decían, aunque la nueva líder y los diáconos tenían poco tiempo siendo creyentes, nadie se aferraba a sus propias ideas cuando se debatía la obra. Se apoyaban en Dios buscando los principios de la verdad. Amén. Todos trabajaban juntos y la obra se recuperó poco a poco. Gracias, Demos gracias a Dios. Hermoso. Me sentía muy avergonzada. Pensé que la obra de la iglesia no podía continuar sin mí. Pero la obra de la casa de Dios la hace y apoya el Espíritu Santo, y no es algo que pueda hacer uno solo. Es cierto. Así ¿Verdad? es. La gente coopera y cumple con su deber. Mm. No importa cuánto hayamos creído en Dios, siempre que confiemos en Él para buscar y practicar la verdad en nuestro deber, tendremos sus bendiciones. Así Así es. es. Cumplir con mi deber sin buscar la verdad, haciendo mi voluntad y siendo dictatorial, desagradaba a Dios. Sin su guía, perdí la obra del Espíritu Santo y me volví inútil, no hacía nada. Es Así triste. es.
Solía ser arrogante, actuaba con desenfreno. Solo ordenaba. Todo el tiempo reprimía y reprochaba a mis hermanos y hermanas de la iglesia. Había interrumpido la obra de Dios y empecé a reprocharme. En ese momento le oré a Dios. Dios, he estado tan ciega, no me conozco. Siempre creí que entendía más porque era líder y por eso era mejor que nadie. Con arrogancia cumplía con mi deber y eso arruinó la obra de tu casa. Oh Dios, no quiero oponerme más a ti, quiero arrepentirme. Amén. Entonces leí esto en las palabras de Dios. Tú debes saber cuál es el tipo de personas que deseo. Los impuros no tienen permitido entrar en el reino, ni tampoco mancillar el suelo santo. Aunque hayas realizado muchas obras y trabajado durante muchos años, si al final sigues siendo deplorablemente inmundo, es intolerable en la ley del cielo que desees entrar en mi reino. Desde la fundación del mundo hasta hoy, nunca he ofrecido acceso fácil a mi reino a cualquiera que se congracia conmigo. Esta es una norma celestial y nadie puede quebrantarla. Debes buscar vida. Hoy las personas que serán perfeccionadas son del mismo tipo que Pedro. Son las que buscan cambios en su carácter y están dispuestas a dar testimonio de Dios y a cumplir con su deber como criatura de Dios. Solo las personas así serán perfeccionadas. Solo yo como Dios soy quien decide cómo es el destino de cada persona. No con base a su edad o antigüedad, ni cantidad de sufrimiento, ni mucho menos, según el grado de compasión que provoca, sino con base a si posee la verdad. No hay otra decisión que esta. Debéis daros cuenta de que todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios serán también castigados. Este será un hecho realmente inmutable. Amén. Gran palabra. Las palabras de Dios eran claras. Él determina el desenlace, no por cuánto tiempo han creído, cuánto pueden predicar o cuánto han obrado, Así es. sino de si buscan la verdad, si han cambiado sus actitudes corruptas Sí. y pueden cumplir con el deber de un ser creado. Es lo importante. Amén. Amén. Nunca había conocido el carácter justo de Dios. Tenía tiempo creyendo, años de experiencia como líder. Yo utilicé todo esto a mi favor. Y pensé que de esa manera sería salvada por Dios. No me centré en ser juzgada ni tratada por Dios. Descuidé la búsqueda de la verdad para resolver mis actitudes corruptas. Así es. Como resultado, mi carácter vital apenas cambió. Vivía por mi naturaleza satánica y oponiéndome a Dios. Así es. No podemos conocernos a nosotros o arrepentirnos de verdad si no buscamos la verdad en nuestra fe. Así es. No importa cuánto hayamos predicado. Si no cambiamos el carácter, seremos condenados por Dios. Así es. Esto viene determinado por el carácter justo de Dios. Amén. Amén. Al entender la voluntad de Dios, ya no me aproveché de cuánto había creído o cuánto había trabajado, sino que me centré en las palabras de Dios, conociéndome a mí misma y cambiando mis actitudes satánicas. Después de eso, tuve otro deber en la iglesia. Demos gracias a Dios. Cuando trabajaba con mis hermanos era más humilde. Y cuando planteaban diferentes puntos de vista, a veces sentía que tenía razón y quería que me escucharan. Pero pronto me daba cuenta de mi carácter arrogante. Le oré a Dios y me hice a un lado, Sí. para buscar la verdad entre todos y resolver debatiendo. Los hermanos me decían que ya no era tan arrogante como antes y que era más madura. Gracias a Dios. Escuchar la evaluación me resultó muy conmovedor. Se había logrado por el juicio y el castigo de las palabras de Dios. Amén. Amén. Aunque no me he liberado completamente de mi carácter arrogante y todavía estoy lejos de lo que Dios quiere, Sí. Así es. he visto el amor y la salvación de Dios. Amén. Las obras y las palabras de Dios pueden transformar a la gente. Amén. Demos gracias a Dios.